Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Mientras estaban reunidos en Galilea, Jesús dijo a sus discípulos: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y al tercer día resucitará. Y ellos quedaron muy apenados. Al llegar a Cafarnaún, los cobradores de impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿El maestro de ustedes no paga el impuesto? Sí, lo paga, respondió. Cuando Pedro llegó a la casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿Qué te parece, Simón? ¿De quiénes perciben los impuestos y las tasas los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y como Pedro respondió de los extraños, Jesús le dijo: Esto quiere decir que los hijos están exentos. Sin embargo, para no escandalizar a esta gente, ve al lago, echa el anzuelo, toma el primer pez que salga y ábrele la boca. Encontrarás en ella una moneda de plata, tómala y paga por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí vamos a decir así dos incógnitas tan interesantes en este Evangelio. Primero, aquí se está cobrando el impuesto. Ya no paga el impuesto y o falta. Pero claro, todo esto que estamos viendo aquí es en un sentido espiritual que va mucho más allá de pagar simplemente el impuesto que Israel tenía que pagar a Roma. Todo ciudadano, por ejemplo, Mateo era un cobrador de impuestos, Zaqueo era el jefe de los cobradores de impuestos. O sea, ellos se enriquecían justamente cobrando a sus propios ciudadanos. Hay que decir que Jesús, mía, Pepe, y no pagáis, nada. Aquí le dicen, el maestro de usted, y no pagáis en el año impuesto, va a pagar la pena de impuesto. Y entonces, cuando le preguntan eso, los judíos, ¿verdad?, que le preguntan a Jesús, porque también pagar el impuesto de cierta manera, cuando le están preguntando con mala intención, vos estabas diciendo, vos sos un vendepatria, ¿verdad? Porque pagar el impuesto a Roma, al imperio, quería decir que vos estás de acuerdo con toda esta ocupación del imperio sobre nosotros. Y entonces vos no sos capaz de liberarte de esta situación. Ese es dentro del marco histórico, Pero ya digo, no ya porque el marco histórico, vente a llevar, sino que desde ese marco histórico, el simbolismo es lo que nosotros le vamos a aplicar a nuestra vida espiritual. Entonces el pagar el impuesto, porque después, cuando llega a casa, aquí viene la enseñanza, ¿qué te parece, Simón?, le dice, ¿de quiénes perciben los impuestos, las tasas los reyes? Y él le dice directamente, de los extraños, de los extranjeros. Ah, muy bien. Pero aquí está diciendo, Dios, sin embargo, nos hace entender que nosotros estamos en medio de una comunidad. ¿Por qué yo tengo que estar, entre comillas, como que dando ese impuesto para poder vivir dentro de una comunidad? Es decir, yo tengo que preocuparme verdaderamente y hacer que la comunidad funcione. O sea, el mismo impuesto, entre comillas, que yo debería pagar es simplemente la presencia de usufructuar los bienes que Dios me está regalando y me ha regalado a mí, aquí, en mi comunidad. Entero vetea, entonces, ya usufructuana de estos bienes que Dios nos regala. Entonces, como Pedro respondió bien, ¿verdad?, de los extraños, Jesús le dice, eso quiere decir que los hijos están exentos de pagar ese impuesto. Pero después, para no escandalizar a esta gente, ve al lago, echa el anzuelo, toma, como un milagro que Jesús hace. ¿Qué significa esto, queridos amigos? Que verdaderamente
el impuesto, entre comillas, porque aquí lo estamos mirando en un sentido simbólico, religioso, espiritual, entonces es el que nosotros, además de usufructuar los bienes de la comunidad, y que todos tenemos que estar preocupados, ña mañana, ya yecha, cuana, lleva, va la ñaico te vea como comunidad, es el gran milagro que realizamos. Cuando cada uno es capaz de preocuparse, de darse cuenta de la necesidad de su comunidad y hacerlo crecer, entonces ahí vemos el gran milagro. Y por eso este milagro simbólico. Es decir, el gran milagro que nosotros hacemos, queridos hermanos, es con los mismos bienes. Peñan de Yara o me Eva, Cueñan de Joía, Hinayan de Buitebe, Oí, Aveñan de Yabrecoa, alrededor nuestro, desde donde nosotros, entre comillas, tenemos que pagar el impuesto, porque el impuesto significa que nosotros nos preocupamos, nos organizamos bien para que la comunidad no pase necesidad. Ya pongan la milagro en este sentido, de que cada uno se preocupe de la comunidad, y esa es la manera de que nosotros estamos pagando el impuesto, estamos devolviendo a Dios toda esa riqueza que nos ha dado, pero que siempre está a favor de la comunidad. Que así sea. Que así sea.